Estamos al lado del soporte de anclaje de la séptima línea. Debo decir que esta es una línea única. Repite el diseño que se implementará en Sharjah, en el Centro de Innovación de Skyway, en la cuarta línea. Se trata de una línea necesaria para realizar las pruebas de material rodante que suministraremos a los Emiratos Árabes Unidos y otros países, antes de ofrecer una técnica tan compleja como Unicon para transportar contenedores de hasta 35 toneladas. Por supuesto, la máquina debe probarse aquí. Ya salimos del suelo. Estamos instalando el soporte de anclaje. No solo será un soporte de anclaje, sino también una estación. Debo decir que es muy compacto, aunque la carga aquí es 2 veces mayor que en las otras líneas. Aquí está la carga horizontal, teniendo en cuenta la carga del pretensado, de la temperatura y del peso de la máquina, que pesa unas 50 toneladas. Esfuerzos horizontales de unas 2000 toneladas. Es un esfuerzo muy grande. El soporte de anclaje está diseñado para estas cargas y las resistirá. Y este tipo de soportes de anclajes se implementarán más adelante en los proyectos específicos. La altura aquí es lo suficientemente grande, 12 metros, por lo que la parte inferior del material rodante suspendido está a una altura de al menos 6 metros, para no interferir con el paso de maquinaria agrícola, animales y plantas. Esta es una solución que se ha implementado recientemente. Aquí se probará un material rodante único. Este es un vehículo de múltiples ruedas. Tiene 12 ruedas. Cada rueda es accionada y tiene su propio motor. Esta es una rueda motorizada. Además, la mitad de las ruedas girarán por delante y por detrás, de modo que nuestro material rodante se mueva con suavidad y no como un tren a lo largo de una sinusoide. Para hacer esto, el sistema de control atrapará el medio del riel y con la ayuda de mecanismos especiales, las ruedas girarán en un ángulo pequeño dentro del juego de la rueda y el cojinete. No fue una tarea fácil hacer un sistema de este tipo de ángulos tan pequeños. Ya lo estamos implementando. Por tanto, la rueda se moverá exactamente en el centro del riel. No tocará las crestas. Tenemos ruedas con 2 crestas. Este es un sistema de antidescarrilamiento. En este caso habrá un movimiento constante sin ruido, sin desgaste en el riel y la rueda. Los raíles de ferrocarril se desgastan muy rápidamente, principalmente porque cuando el juego de ruedas se mueve, primero una cresta pasa por encima de la cabeza del rail y luego la otra cresta pasa por encima del rail, ya que el tiempo de la rueda se mueve de manera sinusoidal. Hay un desgaste desigual del riel y hay que molerlos. Luego, moler las ruedas, porque también se desgastan de manera desigual. Los raíles ferroviarios no duran mucho, en promedio 10 años, máximo 15, 20 años. Aquí sí hay un rodado perfecto, sin tocar las crestas. Prácticamente se puede evitar el desgaste. Entonces será posible crear un sistema de contacto rueda-rail de este tipo que funcionará durante 100 años sin desgaste, sin reparaciones y sin problemas. Parece que dije todo sobre esto. Sigamos adelante. Continuemos para ver otras soluciones que estamos implementando. Ahora camino bajo una línea ligeramente suelta, que fue una de las primeras en construirse. Aquí los tramos son de 200 metros, 400 metros, 200 metros. Construimos esta carretera en el 2015 y 2016, cuando no teníamos fondos suficientes para encontrar la solución óptima.
Ahorraron dinero, compraron hilos ordinarios sin recubrimiento de zinc, con la esperanza de que la fundición en el rail, el compuesto, brinde el aislamiento requerido y los hilos de alta resistencia permanezcan durante mucho tiempo sin tener la corrosión. Cuando después de 3 años analizamos, vimos manchas de corrosión. No es que el hilo se haya corroído. Puede permanecer en esta forma durante 10 y 15 años, pero aparecieron manchas de corrosión. Esto significa que la humedad llega a través de microgrietas, porque en un lado del rail está abierto. Decidimos mejorar el diseño y para ello la estructura de la vía se bajó al suelo. Este es un ejemplo del hecho de que si el soporte cae o por alguna otra razón, la vía puede caer al suelo y no le pasará nada. Incluso será posible viajar por él, pero sin embargo, ya en el suelo, quitaron el compuesto, sacaron los hilos, lo limpiaron, lo cubrieron con un compuesto anticorrosión, lo volvieron a insertar en los raíles y lo llenaron con un compuesto diferente. También hubo tal matiz que los raíles comenzaron a abrirse un poco bajo carga y allí aparecieron microgrietas. Y lo hicimos para que los raíles ya no se abran. Hicimos ciertas conexiones. La humedad ya no llegará allí, especialmente porque cubrimos los hilos con una capa protectora e incluso si entra humedad, no habrá corrosión y su resistencia y durabilidad no se reducirán. Llevamos construyendo en lógica de 100 años. Cuando bajamos la estructura de la vía al suelo, naturalmente examinamos la llamada caña de pescar de esta silla. Cuando un vehículo se desplaza en un tramo, el tramo se flexiona naturalmente y la rueda se desplaza a lo largo de una curva cóncava de un radio grande. Allí el radio es de más de 1000 metros. Al acercarse al soporte, al sillín, el radio comienza a cambiar, porque en el sillín la curva es convexa y ahí es cóncava, y se necesita una curva de transición. La curva de transición debe ser suave, es decir, de cóncava es menos y convexa más. Y esta curva de transición debe pasar por el infinito, es decir, por una línea recta, de cóncavo a través de una línea recta a convexo. Ya esta función la realiza la caña de pescar, si no es una rigidez suave. Pero la rigidez cambia abruptamente comparado cuando estaba en el sillín anterior. Allí en algunos lugares la rigidez cambió abruptamente. Entonces, en este lugar el radio también cambiará abruptamente y habrá un pequeño impacto. La comodidad de conducción se reducirá. Naturalmente, lo hicimos para que la comodidad fuera alta. Los radios cambiarán suavemente a lo largo de toda la vía, incluso al pasar el soporte, y para pasar el soporte sin reducir la velocidad. En este caso, el soporte está diseñado para viajar a una velocidad de 40 km por hora. Es el sillín que se puede fabricar para 50, 60, 100, 120 y 150 km por hora. En esta primera línea, decidimos que no tiene sentido desarrollar aquí velocidades altas. La vía es corta, es una vía de demostración. Pero en las vías que ahora construiremos y ya estamos construyendo, esta es la línea 7 y la línea 4 en Sharjah.
por donde pasaremos en un apoyo intermedio a una velocidad de 150 km por hora. En consecuencia, tanto el sillín como la denominada caña de pescar se diseñarán para estas velocidades, con los correspondientes radios de curvatura. A tales velocidades, los radios de curvatura, tanto convexos como cóncavos, deben ser de al menos 1000 metros, y habrá tales radios. Podemos seguir adelante. Ahora estamos al lado de la vía de carga 2 en 1. Este fue el primer sistema de carga que construimos. Esta vía de pruebas es única en su tipo. Hay dos sistemas de transporte de carga. Sistema donde se pueden mover un unitrax, que es de doble vía. Aquí hay una estructura donde se puede mover a lo largo de una vía en una dirección y por la otra hacia atrás, es decir, es un sistema de dos vías. Ahora, aquí corren los módulos pequeños, hasta 2 toneladas, pero pueden correr de 5, 10, 50 toneladas, es decir, de cualquier peso, cambiando la estructura de soporte en consecuencia. También hay una línea de acción continua. Aquí es discreto, en forma de máquinas separadas, y hay una línea continua, pero esto no es un transportador industrial, como algunos piensan. Esta no es una cinta transportadora en absoluto. Es un tren sin fin. Como ven, hay un cuerpo de tren. Está hecho de una cinta transportadora. Es interminable, cerrado en un anillo. Hay juegos de ruedas que soportan este cuerpo. Además, el sistema tenía que diseñarse de tal manera que se cargara sobre la marcha y se descargara sobre la marcha. Porque si se toma el transporte tradicional por ferrocarril o carretera, el punto más débil de la logística es la carga y descarga comparadas. Es largo, los trenes se descargan durante los días. El tren puede viajar unas horas y luego se descarga durante las 24 horas. Aquí se carga y descarga sobre la marcha, y todas las decisiones se toman para realizar esta tarea. Por ejemplo, la descarga ocurre con el giro del cinturón y se derrama como la carrocería de un automóvil en movimiento y luego gira nuevamente. Para ello existían soluciones especiales pensadas sobre cómo hacer esto en funcionamiento continuo. ¿Qué diferencia hay de un transportador tradicional? En el transportador, la banda de goma se mueve sobre rodillos y hay una resistencia a la rodadura muy alta. Además, la cinta en el intervalo entre los rodillos se dobla y en el rodillo se eleva y rebota. Resulta que la carga rebota cada segundo. Y hasta que el carbón llegue al final, si la línea es larga, simplemente se triturará. Es decir, el transportador estropea el producto que transporta. Analicemos, si viertes una bolsa de carbón, es como ir y golpear la bolsa con el suelo, algo como esto. Aquí se implementa otro principio. Si tomo esta bolsa de carbón, la pongo en mi hombro y la llevo, y allí la carga no se sacude, sino que simplemente experimenta ligeras vibraciones. Entonces, aquí es aún mejor en este sentido, porque el juego de ruedas se está moviendo, e incluso si la cinta está doblada entre los juegos de ruedas, es estática. Ella no salta, se mueve en esta forma.
No hay ni cargas de golpes ni vibraciones. No se transfiere a la carga y no se triturará el mismo carbón. En este sentido, desde el punto de vista del transporte de carga, este es un sistema completamente diferente. Esta no es una cinta transportadora. Aquí el acero se mueve sobre el acero y allí incluso hay un rodillo de acero, luego el caucho sobre el acero. Aquí el cilindro se mueve sobre el plano. A veces, cuando se mueve a lo largo de un hilo, hay un contacto de tensión muy alto debajo de la rueda. Hay mucho desgaste y el hilo se desgasta rápidamente y la rueda se desgasta rápidamente. Es necesario desmontar toda la estructura de soporte cada 5 u 8 años y luego volver a montarla. Aquí, cuando el cilindro se mueve sobre un plano, las tensiones de contacto son bajas y no hay desgaste. Incluso a diferencia del ferrocarril, donde el cono descansa sobre el cilindro y en el punto de apoyo, un punto de unos 15 milímetros de tamaño, se obtienen diferentes diámetros en la rueda y se produce el deslizamiento. Tenemos una solución tan sencilla: carrocería continua, eje con rodamientos y ruedas. 3 elementos: rendimiento confiable, duradero y excelente. Estos sistemas pueden fabricarse con una capacidad de transportar hasta 300 millones de toneladas por año. Por ejemplo, el ferrocarril transiberiano ha alcanzado el límite de volumen de tráfico de alrededor 100 a 120 millones de toneladas por año. Es decir, tal sistema puede tener la capacidad de 2 ferrocarriles de carga intensiva como el transiberiano. Además, dicho sistema será más económico porque la estructura tiene un bajo consumo de material y los soportes son simples y no son costosos en la fabricación. Este diseño puede ser más económico que los raíles de un ferrocarril. Estamos en la estación de campo de la línea semitensada que hemos reconstruido y hablé de esto. Y les ofrezco probar nuestro Unicar. Por cierto, por primera vez después de la reconstrucción, pasaré y sentiré fluctuaciones, ruidos, cuánto ha mejorado la línea. Aunque todo esto se probó con la ayuda de instrumentos, y en este caso ahora viajo como pasajero con un equipo de filmación. Esta línea también es única, como todas las demás. Esta es una construcción combinada, con un rail que se dobla junto con los hilos, como un hilo rígido y flexible. Es buena porque hay un consumo de material muy bajo. Estamos conduciendo por una línea donde el peso de la estructura de la vía por metro lineal es de hasta 30 kilogramos. Esto sugiere que se puede construir una carretera de doble vía de este tipo, la cual tendría 60 kilogramos por metro lineal. Por lo tanto, está claro que hay un consumo de material muy bajo y por ende un precio bajo. Ahora pasamos frente al segundo soporte de la séptima línea. Tiene una construcción un poco más alta, ya se ha elevado más. Ahora la pendiente es aproximadamente del 14%. Nos movemos a una velocidad de 30 km por hora. El Unicar va tranquilamente a esta velocidad. Aquí pasamos el soporte. La velocidad no ha cambiado.
viajamos cómodamente. Una pendiente del 14% es una pendiente muy grande para el transporte tradicional. Por ejemplo, los tranvías y los ferrocarriles están diseñados para subir a una pendiente de hasta el 9%, porque el tranvía no tomará una pendiente mayor. Y en las ciudades, las líneas de tranvía se hacen con una pendiente muy pequeña. Y podemos diseñar una carretera con grandes desniveles para pasar tramos de montaña, subir desde el suelo hasta un soporte alto. Puedes ver que vamos sin problemas. Aquí los desniveles son grandes, porque hicimos la estación al ras del suelo. Si la estación fuera más alta y nos sentáramos como en una estación intermedia, entonces habría menos pendientes en el soporte, porque el camino no bajaría, sino que iría horizontalmente. Así que podríamos fabricar un sillín de mayor radio, menos longitud, y pasar el soporte a una velocidad de 100-120 km por hora. Todo esto también está diseñado en consecuencia y sabemos cómo diseñar cualquier camino con la comodidad, el rendimiento y la calidad requerida con las velocidades de viaje calculadas. Por lo tanto, las vías diseñadas para una velocidad de 50-60 km por hora y los teleféricos diseñados para una velocidad de 20-30 km por hora son vías diferentes, y a 120 km por hora son vías completamente diferentes. Y para velocidades de 150 a 200 km por hora generalmente hay caminos diferentes, y entre 200 y 300 km por hora es completamente diferente. Y de alta velocidad, 500 a 600 km por hora, son tan diferentes de la vía por la que pasamos o del ferrocarril habitual como el avión de los hermanos Wright se diferencia del Airbus A380. Todos estos sistemas son de hilos, porque el elemento de soporte es un hilo que se estira con un cierto esfuerzo, y aquí la tensión es de unas 150 toneladas promedio, porque cambia con la temperatura. Esto permite que un vehículo que pese hasta 5 o 6 toneladas se mueva con bastante comodidad. Por esto, si aumentamos el peso del módulo, como por ejemplo un Unicont en 10 veces, entonces es obvio que si es el mismo tipo de camino, debemos aumentar la tensión en 10 veces. La tensión en la estructura de la vía debería ser de aproximadamente entre 1,5 y 2.000 toneladas. Sabemos cómo hacerlo de forma económica, segura, y para que la vía permanezca en pie durante 100 años sin problemas y no se estropee. Salimos. Ahora vayamos a la estructura de la vía rígida. Esta es la parte de giro. Aquí los radios no son grandes, menos de 15 metros. Son radios muy pequeños para material rodante ferroviario con rueda de acero, por lo que este radio debe recorrerse a baja velocidad, no más de 10 km por hora. De lo contrario, habrá una fuerza centrífuga muy grande, aceleración, y el vehículo se desviará hacia un lado. Si las velocidades son mayores en las cabeceras, entonces deben hacerse con un radio grande de 50 a 100 metros. Me acerqué a la historia de la creación de Skyway y la historia del transporte. Después de todo, al principio había caminos adoquinados, luego de los adoquines apareció el asfalto, luego aparecieron los raíles del ferrocarril y luego apareció Skyway. Y ahora
estoy en el kilómetro cero de Skyway. ¿Qué se hace en el globo? Se muestra el mapa de la Tierra y Bielorrusia, que está un poco más alto, diseñado para 1.000 millones de toques. Entonces, casi una séptima parte de la población del planeta Tierra puede venir aquí y tocar a Bielorrusia por la felicidad. Esta es mi patria amada. Hago mucho esto y esto a mí me cura. Tengo 72 años y soy como un pepino, en particular gracias a la fuerza que me da mi patria. Lo hicimos en el mapa de Bielorrusia. Aquí se muestra la frontera de las regiones. Además, el kilómetro cero se encuentra en el lugar donde se encuentra el ecoparque tecnológico en el territorio de Bielorrusia. Y el área de la historia de las carreteras se eligió para una parte del territorio. En este caso, las carreteras se quitaron de Bielorrusia. Mira cuánto le han quitado las carreteras. Nada crece en esta tierra. Allí hay asfalto. Gracias a Skyway, esta tierra se puede devolver a los usuarios de la tierra. Ahora estamos bajo la primera vía. Ya lo hemos reconstruido y de esto hablé hoy. Aquí estamos probando las llamadas mulas. Estos son buggies que se fabrican completamente tal como están en el carro. Y la cabina o búnker de carga está modelada por el peso de la carga. Por tanto, es un módulo completo. Lo hicimos especialmente abierto, sin capó, para ver el funcionamiento de todos los elementos y todos los sistemas, incluido el sistema de giro de las ruedas. Aquí lo probamos, lo simulamos y vemos cómo funciona este sistema. Puedes ver lo compleja que es la máquina. Algunos detractores dicen, ¿qué tiene eso? Tomamos un motor de un molinillo de café, lo pusimos sobre ruedas de un carrito de una tienda y nos marchamos. ¿Ven? Este vehículo es más complicado que un avión. Tiene un sistema de control automatizado, tiene un dispositivo de almacenamiento de energía que le permite viajar cientos de kilómetros. Tiene un sistema de enfriamiento para todos los elementos, incluso en los trópicos, donde el calor puede ser de 60 grados, y más aún debajo del capó. Si el motor no se enfría, se quemará. Tales elementos y conjuntos complejos que, por ejemplo, no se encuentran en un tranvía o en un tren de ferrocarril, no hay un sistema de giro de ruedas, y nuestras ruedas son únicas, son diferentes. Nuestro cilindro se mueve sobre el plano, no un cono sobre un cilindro. Por lo tanto, nuestro contacto de tensión es varias veces menor. En el ferrocarril, la tensión de contacto alcanza los 10.000 kilogramos por centímetro cuadrado, mientras que nosotros tenemos entre 2.000 y 3.000 kilogramos por centímetro cuadrado. No hay desgaste, debido a que los diámetros en la línea de rodamiento son los mismos. No hay deslizamiento de la rueda con respecto al riel. Rueda suavemente como un rodamiento de rodillos, que también puede funcionar durante décadas sin problemas. También hay una mula en la parte superior. En él probamos y simulamos el funcionamiento del módulo de alta velocidad, por supuesto a velocidades más bajas. La vía es corta, desafortunadamente nos dieron tierra y no podemos extenderla a 20 kilómetros para alcanzar la velocidad de 500 kilómetros por hora. Pero de todos modos, las pruebas de recursos, rodadura de las ruedas, ruido y desgaste se pueden realizar a bajas velocidades. Podemos lanzarlo, dejarlo ir,
No hay pasajeros. Hemos modelado el peso con sacos de arena. Por tanto, allí las cargas sobre las ruedas son las mismas que en el proyecto. Aquí ya nos hemos modernizado. Es decir, antes de eso, verificamos cómo funciona el rail cuando hay soldaduras transversales, porque era necesario entender si es bueno o malo, cómo afecta la durabilidad, la uniformidad de la vía. Y nos convencimos de que es malo cuando hay una costura transversal soldada, sobre todo porque no podemos construir una estructura de 1 kilómetro de largo. Las barras son de 10-12 metros, que pueden ser transportados por ferrocarril o en vehículo. Estamos armando la vía, no tiene juntas ni huecos. Esta es también una construcción pretensada. Soldaremos con soldadura de fuerza uniforme de una sola vez en un solo tiro. Y resulta que las soldaduras están en 12 metros. Ahora estamos simulando la vía y la cabeza del rail cuando no hay soldaduras. Para ello, realizamos un cabezal de rail plano y tiras tan largas como la longitud de la vía. Lo pegamos con el adhesivo adecuado a la estructura de la vía y ya tenemos un cabezal de rail tipo cinta, donde en toda la longitud no hay soldaduras. Y ya tenemos un cabezal de rail tipo cinta, donde en toda la longitud no hay soldaduras. Y el movimiento y la suavidad han cambiado. Se trata de una vía de pruebas que debemos probar constantemente. Y el material rodante debe ser modificado y mejorado constantemente para estar siempre por delante del resto. Así lo confirmaron los japoneses cuando un equipo de filmación de Tokio llegó hace un par de años. Era en invierno, cuando estaba nevando. Corrieron medio desnudos de alegría, los abrigos desabrochados, y no estaban preocupados por esto. Les pregunté, ¿qué les emociona tanto aquí? ¿Por qué vinieron a ver todo? Japón es un país avanzado. Ellos me respondieron, hemos venido a ustedes en busca de inspiración, porque están haciendo cosas únicas. Japón también los necesita. Estamos haciendo un transporte que se convertirá en el líder del siglo XXI en el planeta Tierra. Según nuestras previsiones, es necesario construir 25 millones de kilómetros de vías de hilos, incluso entre continentes, a través del océano. Y este es uno de los primeros proyectos que describí en mi monografía científica, donde mostré un tubo de vacío profundo a una profundidad de 50 metros a través del océano, la vía Londres-Nueva York. La tubería tiene flotabilidad nula. El material rodante es muy ligero, no lo hunde y no interfiere con la navegación. No hay olas ni submarinos, es decir, es completamente seguro. El tiempo de viaje en un sistema de este tipo de Londres a Nueva York sería de 6 horas. Es más rápido y seguro que volar. Vías de hilos rodearán todo el mundo, no solo por tierra, sino también por agua. Donde hay agua poco profunda, caminamos sobre soportes sobre el agua, donde nos adentramos en un túnel y profundizamos. Y todo es más barato que los sistemas tradicionales, más barato y más eficaz que lo que promueve actualmente Elon Musk. Hyperloop es en realidad todas mis ideas, nos las han quitado, pero sin referencias a nosotros ni a mí. Pero hemos avanzado aún más en el desarrollo de estos sistemas. Y luego pasaremos a probar los sistemas de hipervelocidad cuando exista la financiación adecuada. Es cierto que la longitud de la vía de prueba debe ser de más de 60 kilómetros. De lo contrario, no acelerará a esa velocidad ni disminuirá la velocidad. Pero también mostraremos velocidades de 1200 kilómetros por hora. Y aquí la velocidad es de 60 a 80 kilómetros por hora. Porque las vías son muy cortas y no tiene sentido acelerar más rápido, porque incluso a velocidades bajas
puedes probar todo y entender cómo funciona el sistema. Ahora vayamos al Unilight, al sistema liviano. Este ya es el primer proyecto específico. Llegamos a la línea en construcción. Es el transporte más liviano en el territorio de la granja. Este es un territorio diferente. Ahora estoy al lado del soporte principal y yo estoy representado en dos formas, como agricultor Uniski y como ejecutor, como diseñador general. Debo decir que tuve suerte con el cliente. No hace preguntas innecesarias. Es fácil trabajar con este cliente, porque entiende que esta es la opción más económica, la más rápida en construcción, la más efectiva para la implementación de una vía turística. En este caso, para el transporte de pescadores desde el estacionamiento hasta el lugar de pesca, que se encuentra a 1200 metros de distancia. La vía está hecha para que puedas ir y admirar la naturaleza. Lo pasaremos sobre el estanque. Ahí, a 220 metros de distancia, está el siguiente soporte. Se ve entre los árboles. Luego, un soporte giratorio. Lo hablé en mi discurso. Allí el ángulo de rotación es de 20 grados. La vía gira y va bordeando el territorio de nuestra empresa y la granja hasta el lago. Aquí se puede admirar la naturaleza, incluidos los pescadores que pescan aquí. Aquí hay excelente pesca. Se puede pescar truchas, esturiones, bagres, carpas, lucios. Y ya muchos dicen que el mejor lugar para pescar en Bielorrusia es la granja de Uniski. Naturalmente necesitamos crear la infraestructura adecuada para mostrar cómo encajamos las vías elevadas de un nuevo tipo en lo que es sin violar la naturaleza, sin interferir con lo que allí estaba pasando antes. Aquí están los pescadores para que sigan pescando. No vamos a interferir con ellos. A medida que los árboles crecieron, seguirán creciendo. Y a medida que los campos se hayan vuelto verdes, así se volverán verdes. Como el vehículo es ligero y su peso será de 1200 kilogramos con pasajeros, es de 6 plazas, pero será posible acomodar a 8 personas. Dado que es liviano, la tensión de hilo no es grande, del orden de 60 toneladas. La estructura de la vía será liviana y barata. Los tramos son grandes. Los soportes también son bastante livianos. Esta versión del sistema será la más económica y al mismo tiempo efectiva, porque es posible transportar volúmenes suficientemente grandes tanto de carga como de pasajeros. Este sistema puede transportar de 5 a 10.000 pasajeros por hora y en consecuencia miles de toneladas de carga por hora. Esta es una dirección muy prometedora y la más asequible. Esto es lo que se puede vincular a los ferrocarriles, la llamada última milla. Por ejemplo, entregar pasajeros o carga al ferrocarril o al aeropuerto, o simplemente llevar turistas y mostrar algo de belleza. Esta es un área de negocios, de turismo, y es muy prometedora. Y todo esto tiene una gran demanda, pero hasta que mostremos el primer proyecto específico y hasta que el cliente no dé un paseo, difícilmente habrá pedidos. Naturalmente, queremos hacer esto más rápido y literalmente en 6 meses comenzaremos las primeras pruebas de este primer proyecto específico. Ahora les propongo que vamos hasta la casa de huéspedes desde donde estamos informando. Allí podré responder las preguntas de nuestros oyentes e inversores, también en directo.